¿Qué onda, calacos? Bienvenidos a un nuevo video. Si eres mexicano, sabes que a veces no nos entienden y que se necesita un manual para captar una sola palabra de lo que significa todo. Hoy vamos a hablar de una de las palabras más versátiles, extraña y necesaria de nuestro vocabulario, el pedo. Ojo aquí. Recuerden que este lenguaje es meramente coloquial. No es para la entrevista de trabajo, no es para la cena con tus suegros. Es lenguaje de amigos y de mucha confianza. A ver, piénsenlo. En cualquier otro país, un pedo es pues una flatulencia. Pero en México es otra unidad de medida. Un estado físico, un problema y hasta un saludo. Pero ¿qué les parece si vamos a nuestros clásicos ejemplos? Vamos para allá. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te presentaste al trabajo? No manches, güey, agarré la peda. Me puse pedo el domingo, yo ya amanecí bien enfermito. Oh, qué mal pedo. ¿Y tú cómo estás? Yo, al puro pedo. ¿Y cómo estuvo el día en la oficina, güey? Uy, no sabes, hubo un pedote. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Corrieron a Toñito, el de Conta. No manches, Toñito es buen pedo. Qué mal pedo que lo hayan corrido. Sí, qué mal pedo. Oye, si quieres mañana paso por ti, no hay pedo. Ah, qué buen pedo. Qué bueno, porque no voy a tener coche. Gracias, nos vemos mañana, güey. Nos vemos mañana. A ver, calacos, pongan atención, que ya llegó Lupita Huesos al salón. Saquen sus cuadernos que la clase va a estar chida, pa' que se pongan bien truchas toda la vida. Esto es la escuelita de mexicanismos. Mis queridos alumnos, bienvenidos a una clase más de su escuelita de mexicanismos. Hoy vamos a analizar una palabra que, si no eres de México, te va a sonar a gas. Pero si eres mexicano, te suena a todo. Hoy vamos a hablar del pedo. El pedo en México es un comodín, no es una grosería. Es ingeniería lingüística. Vamos a desmenuzar el chisme que nos trajeron Paco y Rodrigo. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Es el saludo universal que significa ¿cómo estás? ¿Qué pasa? O incluso ¿qué onda? Es el hello de la banda. Me puse pedo el domingo, yo ya amanecí bien enfermito. Ponerse pedo o agarrar la peda. Aquí estamos hablando de la fiesta. Estar pedo es estar ebrio, borracho, servido. Y la peda es el evento social donde esto ocurre, o sea, la fiesta. Qué mal pedo que lo hayan corrido. Sí, qué mal pedo. Qué mal pedo. Esta frase es para la empatía. Significa que algo es una lástima, injusto o mala onda, como cuando corrieron a Toñito. Yo al puro pedo. Estar al puro pedo. Aquí es todo lo contrario. Si estás al puro pedo, estás al 100, estás perfecto. Estás en tu mejor momento. Uy, no sabes, hubo un pedote. Un pedote. Cuidado aquí. Un pedote no es un gas grande. Es un problemón. Un conflicto mayúsculo. No manches. Toñito es buen pedo. Ser buen pedo. Se refiere a la personalidad de alguien, que es agradable, amable y que cae bien. Puede ser el alma de la fiesta, que se lleva bien con todos. Y si ese amigo te dice no hay pedo, respira tranquilo porque significa que no hay problema, que todo está bajo control. Oye, si quieres mañana paso por ti, no hay pedo. No hay pedo. Es la frase de la paz. No hay problema, no te preocupes. O todo bien. ¿Ya vieron? En menos de 2 minutos pasamos a la borrachera, al despido laboral y terminamos en la solidaridad de pasar por nuestro amigo a su casa. Así de rico es nuestro idioma. En México, el pedo no huele, se entiende. Y no se me queden atrás con la tarea. Comenten aquí abajo qué otra frase con la palabra pedo se saben.
porque sé que me faltaron muchas. Solo hay que saber usarla, es todo un arte, mis calacos. Así somos los mexicanos, agarramos una palabra y la transformamos en todo un ecosistema social. Pero cuéntenme ustedes, ¿cuál es esa palabra que sus amigos de otros países no entienden? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y compartan para que llegue a otras personas. Nos vemos en el próximo video.